Bueno, pues ya hemos visto algunos conceptos. Hemos visto el concepto de tabla, el concepto de clave principal. Vamos a ver cómo creamos esto en un sistema de gestión de bases de datos. El sistema de gestión de bases de datos que vamos a utilizar es el que viene con LibreOffice y que se llama base, ¿vale? Si tenéis instalado LibreOffice en vuestro ordenador, da igual que sea Windows o Linux, pues en el apartado de oficina tenéis el LibreOffice base. Le hacemos clic y lo primero que se nos abre es esta ventana. ¿Qué quiere hacer? Podemos elegir entre crear una base de datos nueva o abrir una base de datos existente. Como aún no hemos creado nunca ninguna base de datos, pues vamos a crear una base de datos nueva. En cuanto a base de datos incorporada, esto en realidad podríamos elegir entre Firebird o HSQLDB. Dejamos el que viene por defecto, es lo que se llama el motor de la base de datos, si no me equivoco. Digamos que es el programa que realmente hace funcionar la base de datos, ¿vale? No le damos más importancia, no nos tenemos que preocupar nosotros por esto ahora. Dejamos el que viene por defecto y listo. Le damos a siguiente y en esta siguiente pantalla pues nos pregunta si quiere que el asistente registre la base de datos en LibreOffice. A ver, LibreOffice es lo que se llama una suite ofimática. Como veis, LibreOffice está compuesta de todos estos programas. Todos estos programas pueden trabajar, digamos, compartiendo información entre sí, pero para ello tienen que estar registrados en LibreOffice. Pues esto es lo que nos está preguntando. Si registramos la base de datos en LibreOffice, pues luego será más fácil si necesitamos acceder a los datos de nuestra base de datos desde algún otro programa, pues será más fácil si la tenemos registrada en LibreOffice. Así que dejamos que sí por defecto y ya está. ¿Qué hacer después de guardar el archivo de base de datos? Pues dejamos marcada abrir la base de datos para su edición, porque la otra opción, crear tablas mediante el asistente de tablas, no lo vamos a elegir. Vamos a crear tablas sin utilizar el asistente, siempre lo vamos a hacer con el modo diseño. Vale, pues le damos a finalizar y ahora tenemos que darle un nombre a nuestra base de datos. Por ejemplo, base 1. Elegimos un lugar donde guardarla. Pues yo la voy a guardar donde guardo todas las cosas, de primero F, ¿vale? Le ponemos un nombre, le damos a guardar y ya tenemos guardada nuestra primera base de datos. Nuestra base de datos que acabamos de guardar, la mía se llama base 1, ahora mismo está completamente vacía. No tiene tablas, no tiene consultas, no tiene formularios, no tiene informes, no tiene nada. La acabo de crear. De hecho, yo podría cerrar ahora mismo el archivo y si me voy a buscar a la carpeta donde he guardado esa base de datos, pues en esa carpeta me aparece el archivo que acabo de guardar. Este archivo es un archivo con la extensión .odb. En un archivo odb se va a guardar todo lo que yo haga en la base de datos, todas las tablas, todas las consultas, todos los informes que yo haga, todos los datos que yo guarde, todo lo referente a una base de datos se va a guardar en un único archivo. Este archivo, le acabo de hacer doble clic, es el que contendrá toda la base de datos. Hacemos doble clic, se vuelve a abrir la base de datos, que en este caso está vacía. Lo dicho, ahora mismo este archivo es como una caja vacía en la que podremos ir guardando las tablas, las consultas y todo lo que vayamos creando. Vale, pues vamos a ver si podemos crear la tabla que hemos visto en el ejemplo, que os he puesto en Writer, ¿vale? A ver si no se me cuelga esto mucho, ¿vale? Esta misma tabla la vamos a intentar crear también en LibreOffice, o sea, en base, con los campos identificador, nombre, apellido, ciudad, teléfono y edad. Vale, pues para ello me voy al apartado de tablas
Y siempre voy a tener, para crear una nueva tabla, consulta, lo que sea, siempre voy a tener la opción de crearlo en modo diseño o mediante el asistente. Las tablas siempre las vamos a crear en modo diseño. No nos vamos a preocupar del asistente. Le hago clic al modo diseño y como veis me aparece aquí una especie de rejilla que no tenéis que confundir con la tabla. Esta rejilla que vemos aquí, ¿vale? En realidad para lo único que nos sirve es para definir los digamos los encabezados, los títulos de una tabla. Es decir, vamos a definir únicamente esta primera fila, vamos a definir únicamente la primera fila de la tabla, únicamente la primera fila, ¿de acuerdo? Es decir, los campos, los encabezados. Vamos a definir los campos, tengo que volver a hacerlo, los campos de mi tabla. Nombre del campo, pues íbamos a guardar el nombre del empleado. Para cada campo que creamos tenemos que asignarle un tipo de datos. De momento no nos vamos a preocupar de nada más. Más adelante explicaremos un poquito más sobre qué tipos de datos tenemos que utilizar. De momento solo vamos a utilizar dos tipos de datos. Texto varchar para guardar datos de tipo texto y texto el tipo entero integer para guardar datos de tipo número, ¿vale? No os confundáis, no elijáis número, aunque el nombre es bastante tentador para elegir guardar un número, ¿verdad? Porque en realidad este tipo de datos guarda números pero con dos decimales, para no confundirnos, porque resulta que base con los decimales no se lleva muy bien, da bastantes problemas. Siempre vamos a utilizar en principio números enteros o texto, ¿vale? Pues bueno, el nombre de un empleado va a ser tipo texto y siempre conviene, cuando estamos definiendo nuestros datos, nuestros campos, siempre conviene escribir una pequeña descripción sobre qué es lo que va a guardar este campo. Pues este campo va a guardar o van a ser los nombres de los empleados de mi empresa. Voy a tener otro campo que va a ser apellidos, pues también va a ser el tipo texto y pues van a ser por los apellidos de los empleados. Hemos dicho que vamos a guardar la ciudad, también va a ser tipo texto, pues la ciudad en la que vive o reside el empleado. También estamos guardando el teléfono. El teléfono pues puede ser un número. Hemos dicho que los números vamos a guardarlos como enteros. Y está claro que va a ser el teléfono de contacto del empleado. ¿Vale? Como veis, siempre escribo una descripción. Esta descripción no la va a ver nadie, solamente la va a ver la persona que crea, que diseña la base de datos, la tabla, ¿vale? Esto se lo vas a ver tú, que eres el que está creando esta tabla. Creo que me quedaba algún dato más por guardar. A ver si puedo verlo. La edad, ¿vale? Se me ha cerrado, tengo que volver a tablas y creo que he perdido todo lo que llevaba hecho. Bueno, vuelvo a crearle en un momento. Nombre, pues nombre del empleado, apellidos, el apellido del empleado, ciudad en la que vive el empleado, teléfono de contacto,
del empleado, y edad, pues edad del empleado. El teléfono y la edad van a ser datos numéricos. Los datos numéricos de momento los guardo siempre como datos enteros, de tipo entero. Ya veremos luego, ya habéis visto que hay varios tipos de enteros, que es entero integer, entero pequeño, entero grande por aquí, entero integer, y no nos complicamos de momento la vida. Ya en el próximo tema hablaremos un poco más sobre los tipos de datos. Vale, ya hemos definido toda la información que quiero guardar en esta tabla. Ya hemos definido todos los campos que quiero guardar en esta tabla. Ahora podría guardar la tabla y listo. Pero si voy a guardar la tabla, bueno, la tabla tengo que poner un nombre. Siempre conviene ponerle un nombre que me dé información sobre los datos que estoy guardando, ¿vale? En este caso estoy guardando datos sobre mis empleados, así que a la tabla le voy a poner el nombre de empleados. Vale. Fijaros lo que me indica LibreOffice cuando he intentado guardar esta tabla. No hay claves principales. Esto es muy importante. Antes de guardar una tabla, siempre tenemos que establecer la clave principal. Si se nos olvida, pues LibreOffice nos lo va a recordar. ¿Quiere crear una clave principal? Ahora, si le digo que sí, me creará una automáticamente. Le voy a decir, tampoco le digáis que no, porque entonces os guardará la tabla sin la clave principal. Hay que decirle cancelar para que no haga nada y me permita seguir trabajando y establecer yo pues un identificador de empleado que va a ser un tipo entero y que va a ser el código de identificación del empleado, ¿vale? Esta va a ser mi clave primaria. Pues va a ser mi clave primaria y va a ser un dato que en realidad pues no tiene nada que ver con ninguna persona, es solo para que haga las veces de clave primaria de esta tabla. Pues le puedo hacer que se incremente automáticamente, de forma que yo no tenga que ir escribiendo ese dato, sino que lo va a hacer el sistema por mí. Para ello, en las propiedades del campo, que son las que me aparecen aquí debajo, si os fijáis, cada vez que hago clic en un campo, pues aquí abajo me aparecen las propiedades de dicho campo. A ver si lo hago un poquito más aquí, que se vean todas, ¿vale? Por ejemplo, para el nombre, pues tenemos las propiedades de entrada requerida, longitud, valor predeterminado y ejemplo de formato. Entrada requerida normalmente está en no, por defecto está en no. Si la pusiéramos así, al valor sí, pues cuando pincho aquí, a la derecha me da una descripción de lo que es esta opción. Si la pongo así, pues no se permitirían los valores nulos en este campo, es decir, el usuario siempre tendría que introducir un valor en este campo. Como estamos hablando del nombre del empleado, pues podría ser, tendría sentido que obligáramos a que siempre se rellenara el nombre del empleado. Incluso podríamos hacer lo mismo con el apellido, ¿vale? Siempre cuando demos de alta a un empleado, pues por lo menos que tenga el nombre y el apellido, ¿vale? Estamos obligando con el campo entrada requerida, poniéndolo así, a que en cada fila, en cada registro, el nombre y el apellido no se pueda quedar en blanco. Longitud, como veis, en todos los campos de texto, pues aparece con el valor 100. Es la cantidad de caracteres que va a tener como máximo ese campo.